Hermanos, buenas noches. Para mí de veras es un gusto estar acá en casa. Gracias a Ricardo que me ha invitado para poder desarrollar este tema que es tan importante, ¿verdad? Así como los demás temas que ustedes han estado oyendo el día miércoles en relación a la aplicación de nuestra fe, pero en acción, una fe sencilla. La verdad es que cuando uno escucha el tema de una fe sencilla, dice realmente qué tan sencillo es poder aplicar nuestra fe en las cosas prácticas de la vida. Probablemente a algunos les va a ser muy fácil hacerlo, pero a otros sí les va a ser difícil. Entonces, si ustedes recuerdan los temas anteriores, he escuchado yo, por ejemplo, la fe sencilla expresada en libertad, en la verdad, en el gozo. Y ahora yo creo que es el tema tal vez que pudiera amarrar, aunque hubieran otros, los anteriores, porque esta es una fe sencilla expresada en el amor. Y el amor tiene muchas connotaciones, ¿verdad? En nuestro tiempo probablemente se ha tergiversado un poquito esta palabra amor, debido a que se utiliza tan fácilmente, ¿verdad? El término de amor. Pero el día de hoy vamos a estudiar realmente qué dice la palabra de Dios en relación al amor. Y voy a usar como base para poder hacer este estudio de esta noche el libro que muchos conocemos, que hemos leído varias veces y que se le llama la Carta del Amor, que es escrita por Juan. Entonces vamos a ir a Primera de Juan, a la epístola de Primera de Juan, y nos vamos a centrar únicamente en algunos versículos en el capítulo 2, desde el versículo 7 hasta el versículo 11, ¿verdad? Recordémonos que se les hizo una pregunta para que ustedes le escriban cómo de una forma práctica nosotros podemos aplicar, ¿verdad? Mostrar el amor. Por supuesto, vamos a hablar del amor de Dios en nuestras vidas y el que tenemos que expresar. Y el pastor Ricardo utilizó una escritura que también a mí me va a servir, que está en Mateo, para poder ayudarnos un poquito a entender sobre este tema. Entonces, si ya tienen en sus Biblias ahí, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 7, dice, hasta el 11, dice, amados, voy a estar, en la Biblia Las Américas. Utilicé en esta ocasión la Biblia Las Américas. Creo que la mayoría tenemos la Biblia, la revisión Reina Valera 60, pero es un poquito de diferencia que vamos a encontrar acá en la Biblia Las Américas. Entonces, versículo 7 dice, amados, no os escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído. Por otra parte, os escribo un mandamiento nuevo, el cual es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está aún en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. El versículo 7 inicia Juan escribiendo a los cristianos y les dice, un mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. ¿A qué se refiere en este momento Juan cuando dice que tienen un mandamiento antiguo desde el principio? Si vamos a Mateo capítulo 22, versículo 34 al 40, perdón, la escritura que se leyó anteriormente era Juan también, pero ahorita vamos a Mateo 22, 34 al 30. Era una situación en donde el pueblo judío se acercaba a Jesús y lo rodeaba, ¿verdad? Y estaba atento a lo que él decía. Y recuérdense que habían ahí grupos que no
que no querían al Señor por situaciones diferentes. Y entonces, cuando termina de hablar, los fariseos, dice el versículo 34, vamos a leerlo, el versículo 34, pero al oír los fariseos que Jesús había dejado callados a los saduceos, se agruparon. Y uno de ellos, intérprete de la ley, para ponerle a prueba, le preguntó. Cuando uno de estos dos grupos se acercaba a Jesús, no era para alabar lo que él estaba diciendo, sino para ver en qué manera podía hacer caer a Jesús en algo que dijera, ¿verdad? Y que estuviera reñido con la ley que ellos tenían, ¿verdad? Que era el Antiguo Testamento. Y la pregunta que le hace este fariseo, le dice, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? ¿Cuál es ese gran mandamiento de la ley? Y él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Jesús acá, al contestarle al fariseo, estaba citando la ley escrita en el Antiguo Testamento. Y el primer mandamiento nosotros tenemos referencia de él en Deuteronomio, el quinto libro del Antiguo Testamento, de la ley, de la Torá, en el discurso de Moisés al pueblo de Israel, cuando Dios establece los mandamientos y se los da a su pueblo. Estos versículos del Deuteronomio capítulo 6, si leemos algunos, no es necesario que usted vaya ahí para no perderse en la escritura, que pueden dejarla ustedes en primera de Juan capítulo 2. Deuteronomio capítulo 6, versículo 1 dice, estos pues son los mandamientos, los estatutos y los decretos que el Señor vuestro Dios me ha mandado que os enseñe, para que los cumpláis en la tierra que vais a poseer. Acá Moisés está enfrente del pueblo de Israel y entonces les está diciendo, miren, esto es lo que Dios está pidiendo de ustedes. Observen ustedes las palabras que Moisés utiliza para darles estos mandamientos. Dice, mandamientos, estatutos y decretos. Era algo sumamente importante para el pueblo de Israel. ¿Para qué dice? Para que los cumpláis en la tierra que vais a poseer, para que temas al Señor tu Dios, versículo 2, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno, tú y tus hijos y tus nietos, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Un escenario de mucha importancia para el pueblo de Israel en este momento. Estaban escuchando la ley de Dios a través de Moisés. El versículo 4 de Deuteronomio 6 nos dice, escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. El versículo 4 dice, oye Israel, escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. El pueblo de Israel estaba rodeado en ese momento de pueblos paganos, que cada uno tenía un dios o muchos dioses porque eran politeístas. Y eso afectaba al pueblo de Israel porque Dios había mandado desde el Éxodo en capítulo 20 que no tuvieran dioses ajenos delante de él, ¿verdad? Por eso le repite aquí, el Señor uno es, y a ese Señor, a ese Dios, lo amarás con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Esta obediencia que el pueblo de Israel tenía que darle a Dios no debería de convertirse en una forma legal, ¿verdad? En una forma servil y vacía. Bueno, lo voy a hacer porque Dios dice, pero ¿qué había en su corazón? Por eso es que el versículo 6 dice, estarán sobre tu corazón, ¿verdad? Tienen que venir del corazón. Era un mandamiento, por supuesto, ¿verdad? Que era difícil para ellos de cumplir,
pero tienen que ponerlo desde su corazón. La relación entre Dios e Israel se basaba en el amor, definitivamente por el amor que Dios le tenía al pueblo. Lo había sacado de la esclavitud de Egipto, lo había hecho llegar al desierto y los había acompañado día y noche a través de la columna de fuego y la nube para cubrirlos del sol. Y ese amor que les mostraba era lo que mostraba Dios a ellos, era lo que les perdonaba y los perdonaba a pesar de que eran un pueblo duro de servicio, ¿verdad? Entonces tenían que amar a Dios ellos también, no de una manera así vacía, sino con el corazón, ¿verdad? Y este mandamiento es tan importante que debería estar inscrito en el corazón en lugar de tablas de piedra. En Mateo también 22, versículo 39 y 40 dice, y el segundo mandamiento. Entonces estamos viendo que Jesús responde muy bien, citando Deuteronomio capítulo 6, a la pregunta del fariseo. Y le dice, y el segundo mandamiento es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No solamente vas a amar a Dios, sino vas a amar a tu prójimo como a ti mismo. Y miren cómo concluye este párrafo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Esto era muy importante, entonces, lo que estaba en este momento diciendo Jesús a sus discípulos, ¿verdad? De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. O sea que se resumían en estos dos mandamientos, por lo cual era de mucha importancia que la respuesta de Jesús a la pregunta del fariseo fuera una respuesta correcta. El segundo mandamiento lo vemos nosotros en Levítico 19, 17. Nuevamente les pido, no es necesario que usted vea a esta escritura, sino que se lo voy a leer, 17 y 18, y dice, no odiarás a tu compatriota en tu corazón. Podrás ciertamente, dice, reprender a tu prójimo, pero no incurrirás en pecado a causa de él. Versículo 18 dice de Levítico 19, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo el Señor. Ahí estaba la firma de Dios, ¿verdad? Yo soy el que te estoy mandando esto. Entonces, Dios responde correctamente y dice, amarás a tu Dios con todo tu corazón, ¿verdad? Pero también el segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este es el antiguo mandamiento que estaba citando Juan en primera de Juan, capítulo 2, versículo 7. En el segundo versículo del que estamos estudiando, versículo 8 de primera de Juan, le dice Juan, por otra parte, dice Juan, os escribo un mandamiento nuevo, ¿verdad? Imagínense ustedes cuando uno se pone a leer esto, dice, bueno, dice, les estoy escribiendo un mandamiento nuevo, pero ahora, perdón, antiguo, pero ahora les dice Juan, por otra parte, os escribo un mandamiento nuevo, el cual es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. La pregunta es ahora, entonces, ¿cuál es este mandamiento nuevo? Ya vimos cuál es el mandamiento antiguo que Jesús estaba refiriendo en el Nuevo Testamento. ¿Cuál es este mandamiento nuevo? El escenario es entonces la lectura que tuvimos previamente en la introducción, es Juan capítulo 13, versículo 34 y 35. En este momento, Jesús estaba con sus discípulos en el aposento alto celebrando la cena, ¿verdad? La última cena que da en llamarse así. Y antes de que Jesús pronuncie estas palabras, había evidenciado quién lo iba a entregar, ¿verdad? Y dice que cuando Judas salió, porque le había dicho quién era, entonces salió y cuando le sale Judas, les da este mandamiento a sus discípulos que habían quedado con él. Y les dice, un mandamiento nuevo os doy. Fíjense bien cuál era el antiguo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, ¿verdad? Y a tu prójimo como a ti mismo. Ahora les dice, un mandamiento nuevo os doy,
que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. Versículo 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. Este mandamiento nuevo que está refiriendo aquí Jesús a sus discípulos, es cuando les dice, este mandamiento, un mandamiento nuevo os doy. El significado de la palabra utilizada aquí como mandamiento nuevo es la palabra griega kainos, que significa fresco, ¿verdad? Ustedes han ido en alguna ocasión o en varias ocasiones, en muchas ocasiones, a comprar al mercado, ¿verdad? ¿Y dónde escoge uno ir a comprar verduras o frutas, ¿verdad? O legumbres? A un lugar en donde sepa que va a encontrar producto fresco. ¿Qué pasa cuando uno llega y todo está marchito, ¿verdad? Ya está deshidratado el producto, todo arrugadito. Eso no es fresco y eso no lo compra uno, ¿verdad? Y el significado de la palabra acá es esta palabra como nuevo, es la palabra griega que significa fresco, ¿verdad? En otras palabras, este nuevo mandamiento o fresco mandamiento es el antiguo mandamiento que habíamos escuchado nosotros en Levítico y en Deuteronomio, pero cobra nuevo sentido debido a que debemos de amar como Él nos ha amado. Y se dan cuenta en Juan 13, en el versículo 34, dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. La diferencia es esa. La diferencia del nuevo amor, del nuevo mandamiento, del mandamiento fresco, es que debemos de amar entonces como Él nos ha amado. Y esa es una gran diferencia. El amor en nosotros no es un amor innato, ¿verdad? No nace así nada más espontáneamente, ¿verdad? Y fluye y brota de nosotros como una fuente. Las necesidades básicas, por ejemplo, la protección que nosotros tenemos del frío, del calor, el dormir, la necesidad de dormir para que logremos descansar de lo que hemos hecho en el día, el comer y cuidarnos, se enfoca en nosotros mismos y no en los demás. Estas son situaciones innatas del hombre, ¿verdad? Que andamos buscando y no necesita nadie recordarnos, mira, ahí te acordás que tenés que dormir por lo menos unas 6 a 8 horas. Mira, ahí te recordás que tenés que comer. No, no es así, sino nosotros ya cuando tenemos la sensación de hambre vamos a buscar qué es lo que tenemos que comer. Y por esa razón es porque como el amor no fluye de nosotros, entonces por eso es que el amar se convierte entonces en un mandamiento. Aún Jesús, por su misma naturaleza humana, ¿verdad? Recuérdense que cuando fue a Getsemaní a orar un tiempo antes de ser capturado por los romanos, el pueblo romano, los soldados, entonces ruega al Padre, ¿verdad? Y le dice, si es posible, pasa de mí esta copa. Si es posible, pasa de mí este sufrimiento, ¿verdad? Pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad, le dice a su Padre. Aún Jesús, por la naturaleza que tenía, le dice, Padre, no quiero pasar esta situación, ¿verdad? Pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Su naturaleza humana no deseaba pasar por ese trago amargo. En el versículo 9, si están todavía en primera de Juan, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está en tinieblas. Fíjense cómo es de interesante, ¿verdad? El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está aún en tinieblas, ¿verdad? El significado de aborrecer es muy interesante, ¿verdad? Aborrecer, el término que uno encuentra en un diccionario es aversión a alguna persona o cosa. Aversión. ¿Qué es? ¿Cómo puedo yo entender esa palabra de aversión? Yo no sé si usted ha tenido alguna experiencia con algún tipo de comida, ¿verdad? Que le ha caído mal.
Tal vez comió en exceso, tal vez la comida estaba muy condimentada, era muy grasosa, había algún condimento, algún elemento del alimento que estaba usted consumiendo que su estómago rechazó. Y se dio una gran comida en la noche, ¿verdad? Y entonces está satisfecho completamente y se va a dormir. Le cuesta un poco porque está lleno del estómago. Pero a eso de la 1 de la mañana usted empieza a tener náusea y empieza a sudar. Y usted está inquieto y no puede dormir. Y esa náusea se convierte ya casi en un vómito, ¿verdad? Perdonen el ejemplo, pero eso es una aversión a lo que usted comió. Entonces, ¿qué pasa en el cuerpo? El cuerpo está rechazando eso que usted se comió con tanto gusto, ¿verdad? Tiene aversión a eso. ¿Y qué pasó? Cuando ya usted se ha aliviado después porque vomita o porque toma algo, ¿verdad? Cuando usted nuevamente, solo, sin saber, ¿verdad? Sin observar qué es lo que está alguien más comiendo y usted huele eso, ¿qué es lo que siente? Siente náusea, siente aversión. Y entonces dice, ay no, ni siquiera puedo oler esa situación. Eso es el término aborrecer, significa aversión, no solamente a una cosa o un alimento, sino también a una persona. Entonces, cuando decimos no lo tragamos, ¿verdad? No lo podemos tragar. Es aquello que sentimos que no hay mucha afinidad con esta persona. Eso significa la palabra aborrecer. Y esto es al hermano, dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 9. El otro término utilizado también de aversión o de aborrecer es dejar abandonado el nido. Cuando yo entendí esto era interesante porque no solamente es aversión, sino que es solamente dejar abandonado algo. Imagínense ustedes a unos pájaros o a una águila, ¿verdad? Que pone su nido y hace su nido en las alturas, muy, muy alto para que ahí los depredadores no lleguen y puedan alimentarse de los huevos que ella pone o de los pajaritos que están recién nacidos, tiernitos. Imagínense a esta águila, ¿verdad? Solamente deja por unos momentos el nido para ir a buscar comida y luego proveerles de comida y que estos pájaros crezcan, ¿verdad? Sanos completamente hasta que puedan volar por sí solos. Pues aborrecer significa también dejar abandonado el nido. Supongamos que el águila se vaya, nunca regresa. Dejó a sus pobres pájaros ahí abandonados, ¿verdad? Tiernitos, sin que nadie les llegue a dar de comida. ¿Qué va a pasar con ellos? Se van a morir. Y esto también es el término, también de aborrecer, dejar a alguien, digamos, abandonado, ¿verdad? Sin que tenga un sustento que nosotros podríamos darle. No a todos podemos hacer eso, pero a los que tenemos cerca de nosotros, sí podemos nutrirlos, sí podemos darle un abrazo, alimentos y todo esto. El versículo 10 de Primera de Juan capítulo 2 dice, el que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Fíjense bien, ¿qué pasa con la otra parte? El que ama a su hermano, no el que lo aborrece, permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. La nueva traducción viviente, de una manera más sencilla para que logremos nosotros entender esto, es el que ama a otro creyente, vive en la luz y no hace que otros tropiecen. ¿Verdad? Cuando nosotros no amamos a otro hermano o a alguna persona, lo que está pasando es que no vivimos en esa luz, como vamos a ver más adelante, y hacemos que otros tropiecen, ¿verdad? Con lo que nosotros estamos haciendo. Aún las cosas que nosotros hacemos sin querer, entre comillas, pueden hacer tropezar a nuestro hermano. Por ejemplo, nuestro vocabulario. A veces estamos ante personas que no toleran un vocabulario que puede ser tal vez no de palabras eh, que sean exageradamente sucias, ¿verdad? Pero un vocabulario que no es conveniente, un vocabulario que no es digno, ¿verdad? Para una persona, un hijo de Dios. Y escuchan de nuestra boca esas palabras, eso puede hacer tropezar a nuestro hermano. Y no es consciente en nosotros, no lo estamos haciendo para que él se sienta mal, pero eso, aún esto, ¿verdad? Puede hacer tropezarlo. Las actitudes que tenemos, ¿verdad? Muchas actitudes que nosotros ni siquiera nos damos cuenta que tenemos, ¿verdad? Las
acciones, la facies, la cara que ponemos, los gestos que hacemos. El trato, por ejemplo, a nuestra familia, a la esposa, hijos. Ya no lo he escuchado tanto, pero antes en la universidad, por ejemplo, era tan a, a los esposos, a los que ya estaban casados, tan común, ¿verdad? Que hablaran mal de sus esposas, que las dejaran mal aún estando presentes ellas. Esto hace tropezar a los demás, hace tropezar a nuestros hermanos. Situaciones de trabajo, ingresos, entradas tarde en nuestro trabajo, salidas más temprano, utilizar las cosas del trabajo que no nos pertenecen, llevarnos por ahí unas cuantas hojitas, utilizar las grapas y todo esto. Cuando hay alguien más que nos está observando, puede servir de piedra de tropiezo. Entonces, si no vivimos en esa luz, hacemos que otros tropiecen. El versículo 11 de Primera de Juan, capítulo 2. Pero el que aborrece a su hermano es la contraparte, no el que lo ama, sino el que lo aborrece está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas han cegado sus ojos. A veces creemos que en la iglesia de Dios, en la iglesia de Jesucristo, no hay hermanos que aborrecen. Pensamos que no hay, no existen, ¿verdad? Pero sí hay, ¿verdad? Porque acuérdense el significado, la connotación de aborrecer es dejar abandonado el nido, ¿verdad? Y a veces hacemos esto, ¿verdad? Dejamos que el hermano vaya solo, no lo acompañamos, ¿verdad? Cuando nosotros pudiéramos hacerlo. Entonces, este aborrecimiento realmente a veces se convierte muchas veces en odio. Un comentarista de esta carta de apellido Barker menciona que el odio es la ausencia de la acción de amar. El amor inexpresado no es amor. ¿Cuántas veces nos dice la esposa, verdad? Pero sí me amas. Y le tenemos que sí, sí, sí te amo, ¿verdad? Pero no se lo expresamos con mucha claridad. El amor no tiene aptitudes neutrales. Cuando el amor está ausente, el odio está presente, es lo que dice este comentarista. Y ese pecado de odio, de aborrecimiento al hermano nos afecta a nosotros en muchas maneras, por lo menos algunas de ellas. Uno, cuando no amamos y aborrecemos al hermano, nos coloca a nosotros, a quienes aborrecemos, en tinieblas, fuera de la comunión con Dios. La misma epístola de Primera de Juan, en el capítulo 1, el capítulo antes del que estamos estudiando, versículo 6, dice: si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces, cuando no amamos, ¿verdad? Entonces no tenemos el amor de Dios y lo expresamos a los demás, estamos en tinieblas y perdemos la comunión con Él, con Dios, ¿verdad? Algo que nos puede afectar también el no amar a nuestro hermano es que estamos en peligro espiritual, porque estamos en tinieblas y esta nos da una posibilidad de caer. Es un riesgo tremendo, hermanos, el que nosotros no podamos o no amemos a los demás también, porque nos pone en peligro también de caer en pecado. Aún así, aún el aborrecer al hermano o no amar al hermano resulta en una confusión mental. ¿Cómo así? ¿Nos volvemos locos? ¿Somos paranoicos? No. El Evangelio de Juan en capítulo 12:35, oigan lo que dice. Dice, todavía por un poco de tiempo la luz estará en vosotros. Caminad mientras tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas. El que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entonces, si no amamos, andamos en tinieblas porque no vamos tras la luz que es Dios, ¿verdad? Y entonces dice que el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Está desorientado completamente, ¿verdad? Y por último, esto es tremendo. En Primera de Juan, ahí mismo en este libro, en esta epístola, en Primera de Juan 3:15 dice, todo el que aborrece a su hermano es homicida. Imagínense ustedes eso. Esto es para mí bastante serio, ¿verdad? Muy serio,
porque si yo no amo a mi hermano, pues de alguna manera lo estoy aborreciendo, lo estoy abandonando. Entonces esto me puede convertir a mí en homicida. Y la gran pregunta entonces que podemos hacer y que hizo el hermano Ricardo para que ustedes lo escriban, ¿cómo sé yo que amo a mi hermano? ¿De qué manera puedo evidenciar yo que realmente amo a mi hermano? Si nos vamos al capítulo 3 del libro de Juan, primera carta de Juan, ahí donde estamos, capítulo 3, versículo 16 a 18, aquí él mismo nos dice de una manera muy práctica cómo puedo yo amar a mi hermano, debo yo de amar a mi hermano. Versículo 16 del capítulo 3 dice, en esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Jesús puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. 17, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. En esto sabremos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. ¿Cómo podemos entonces nosotros, cómo debemos amar? Si Jesús, siendo Dios, puso su vida por mí, un vil pecador que no merecía absolutamente nada más que la muerte y la muerte eterna, la separación eterna de Él, vino y murió en la cruz voluntariamente. Él se dio a sí mismo y fue a la muerte y muerte de cruz, que era en este tiempo una condena terrible, terrible, abominable, el morir en una cruz, más el derramamiento de su sangre para que se cumpliera que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y luego, siendo enemigo, me hizo estar en amistad con Él y me dio un lugar en el cielo a su diestra, a su par, ¿verdad? Imagínense, hermanos, cómo no pudo haber demostrado ese amor y Él nos pide a nosotros, también nosotros, dice el versículo 16, debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Este es un tiempo bien difícil que estamos atravesando de pandemia. Es un tiempo en donde nos resulta por temor muchas veces una justificación para no atender a nuestros hermanos, muchas veces hasta incluso abandonar a nuestros hermanos. Pero podemos servirles de muchas maneras, hermanos. Aún si vamos con protección, si vamos con mascarilla adecuada, ¿verdad? Y les vamos a dar un vistazo a la puerta, tal vez no entrando a su casa, pero sí, y les llevamos algo, ¿verdad? Les podemos proveer de algo que necesiten y darles solamente un vistazo, como decimos acá en Guatemala, ¿verdad? Esto para ellos va a ser, digamos, como algo que va a refrescar sus vidas, va a ser el nuevo mandamiento, va a ser muy fresco el que nosotros lo vayamos a ver. Y dice más, si tenemos bienes de este mundo, cualquiera de nosotros puede decir, sí, pero yo no tengo bienes. Esto no es cierto. La pobreza, realmente la pobreza económica, esto es relativo. Siempre va a haber alguien que tenga más que nosotros, siempre va a haber alguien que tenga menos que nosotros. Y a estos que tienen menos de nosotros, nosotros los podemos ayudar. Y les podemos dar lo que nosotros tenemos, no lo que nos sobra a nosotros. Y esta es una forma de poder expresar, ¿verdad? Dice la palabra que si ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? ¿Verdad? Y nos hace una exhortación tremenda, Juan, ¿verdad? Donde dice, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. En esto sabremos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Dice en otra escritura, el amor sea sin fingimiento. Ese es el amor que Dios pide de nosotros. Ese es el nuevo mandamiento, el mandamiento fresco. Amemos a Dios y amemos a nuestros hermanos como Él nos amó a nosotros.
El Señor es bastante claro en su palabra y debemos de pedir que nosotros logremos hacer, hacer esto, porque es un mandamiento para nuestra vida, ¿verdad? Es algo que no nace naturalmente de nosotros, pero lo tenemos que hacer por obediencia a Dios y andar en su luz. Oremos, hermanos, por favor. Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor, y por la guía de tu Espíritu Santo, Señor, que nos dirige a toda verdad. Pedimos, Señor, que estos mandamientos se hagan reales en nuestra vida, Señor, y podamos ponerlos por obra, Señor. Sobre todo, Señor, en este tiempo que estamos viendo tanta necesidad, queremos, Padre Santo, honrarte, glorificarte y obedecerte sobre todo. Amar a nuestros hermanos, amar a nuestro prójimo, Señor, y darles lo que necesitan, Señor, porque hay mucha gente en necesidad en este tiempo. Oramos para que esto sea realidad en nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos.